Anastasia, bienvenida a este espacio. Gracias. Se llama Ojo con lo que dices, porque todos estamos a una frase de ser cancelados. Y ya que un montón, bueno. Está bien, eso es lo chido, ¿no? Perfecto. No cuidar, bueno, no sé qué tanto cuides lo que dices, ¿no? ¿Procuro? ¿Sí? Procuro, sí. Yo no. Sí. Bueno, depende del espacio en el que esté. ¿Cómo te podemos describir? Random. No sé. Tengo muchas facetas random, pero también tengo muchas facetas muy estables. Entonces... Si hablamos de tu faceta artística, ¿cómo sería? Eres, ¿cómo se dice? Hooper. O sea, a las personas que hacemos, trabajamos con aro, manipulamos los aros, el aro hula se nos denomina hoopers o aristas en español. O el otro también es hulante, porque hacemos hula. Okay. Sí. Oye, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendí? Pues porque es difícil, supongo, el manejar el cuerpo y todo. Sí es difícil, pero yo no lo pensé que fuera difícil. O sea, yo me he dado cuenta que hay gente que sí se le hace muy difícil y a mí se me facilitó bastante. No, a lo mejor porque yo ya tenía una preparación física desde niña, pues fui a diferentes tipos de deportes. Entonces, como cuando lo empecé a entrenar, utilicé los mismos entrenamientos que taekwondo, basquetbol, o sea, los mismos tipos de calentamiento. Y aparte también cuando era niña era muy activa, entonces como que cuando empecé a hacerlo no se me hizo difícil, pero ahora que lo enseño o que doy clases, sí me doy cuenta que para mucha gente sí es algo muy difícil. ¿Tú desde cuándo empiezas a tener como el contacto con el arte? El contacto con el arte, como espectadora, pues uno no es consciente, siempre está ahí. O sea, desde que en esta faceta de lo circense, pues si me pongo a pensar, siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, de que llega una carpa, te llevan tus papás, o luego también van a la escuela, ahora yo también lo hago, ¿no? Ahora también yo vendo esos espectáculos, me acuerdo cuando llegaban como los showcitos de circo a las escuelas y te pedían 5 pesos, ¿no? Y pues hay diferentes facetas, o llegaba por decir a la taida y ya mi papá nos llevaba, o sea, como actividades familiares. Entonces, pues uno no es consciente como de que es arte, simplemente es porque llega el circo. Y en general, pues aquí en Morelia siempre hay mucho arte. Entonces, siempre no eres consciente de cuando te conectas, nada más está ahí. Que la obra de teatro escolar, que cuando te traen a proyectos también de la escuela que te traen al La Inda o al Melchor Ocampo. Entonces, a obras de teatro, musicales. Entonces, de alguna otra manera, pues siempre estuvo ahí, siempre ha estado presente en mi vida, pero yo no me daba cuenta de que realmente era consumidora de arte. O sea, ¿vienes de una familia muy artística? No, en realidad solamente tengo una prima que ella se interesó por la música, pero nunca ejerció, y solamente sus hijos, ellos sí ahorita estudian música, pero como tal no soy de una familia que viene del arte o que vive del arte. ¿O a qué se dedica tu familia? Pues ahora sí que a varios oficios. Pues en primera son gente que emigró del rancho acá a Morelia, entonces como que lo primero el trabajo, ¿no? Entonces ahorita tengo una prima que es maestra, mi hermana es maestra, tengo otra tía que es enfermera, que está en el sector salud, tengo otro tío también que entró en el sector salud, pero también vende papas en la tarde, o sea, ahí en Uruapan. Mi papá es operador de autobuses. O sea, todo es como muy diverso, ¿no? Sí, no hay como que algo definido, porque como que como ellos vienen de mero del rancho. Ajá. Entonces era más bien el trabajo, lo que sea, pero que sea trabajo y darle duro al trabajo. Entonces, quien pudo estudiar, pues estudió, pero de alguna otra manera siempre era como que superarse. Oye, ¿y tienes como muy claro en qué momento te llega este gusto por el arte, pero no tanto como espectadora, sino como ya quererlo hacer? Sí, también fue algo muy curioso, porque realmente yo nunca me vi como artista escénico. Yo nunca tuve una inquietud por dedicarme a las artes escénicas. Yo soy artesana, entonces sí me gusta ¿De qué rama?
En general bordo, hago zapatos, Órale. pinto. De los bordados hago bastante punto de cruz, Richelieu, en general, porque sí me gusta el bordado. El tejido a agujas y a crochet no, pero también como soy mujer en un estado michoacano, pues obviamente también es parte de los usos y costumbres que te enseñan a tejer desde que tienes 5 años, ¿no? A ganchillo, pero la verdad a mí nunca me gustó. Entonces, pues de ahí siempre ha venido como mi parte en la artesanía. A los 9 años hice un mantel de punto de cruz, entonces, por parte de la escuela. Entonces, ¿Y como las artes más circenses? aquí está, que cuando me dedico ya a la artesanía de profesión, o no sé si de profesión, pero empecé muy chica, los aretes, le vendía aretes a toda la escuela, a toda la escuela, pero también aquí en el centro. Entonces pues te empiezas a juntar con la hippieada llamémoslo así, con o sea, uno todo inocente y pues uno es chico, ¿no? Entonces Sí. todo le emociona y pues ya llegan los hippies de otros estados, ay, ¿tú qué haces? ¿Qué esto, lo otro? Y son los que traían los malabares o las cadenas, el staff y ese tipo de juguetes, y lo empiezas a explorar, pero nunca, en lo particular a mí nunca me pasó a dedicarme a esto. Lo empiezas a hacer porque es como la convivencia, ¿no? Con los hippies que están llegando. Uno pues chico. Sí. ¿Tú tenías que como cuántos años? En ese entonces como 18, 17. Ok. O sea, yo empecé a hacer artesanía, dedicarme a la artesanía, vender aretes, vender playeras pintadas en el auditorio como a los 16. Sí, aprendí en la secundaria, porque yo veía así como esas playeras de los hippies. Ajá. Y pues se me hacía como que fascinante. Como la explosión del color, ¿no? Sí. El tie-dye ahorita ya sé cómo se llama. Es la técnica llamada tie-dye y viene de la India. Entonces viene de esos países, pero uno los conoce como los hippies, ¿no? Sí. Y le pregunté a una maestra, porque yo iba en tejidos y bordados, por eso también sé bordar. Es como ese bajaje. Sí, desde cuando era niña, por parte de usos y costumbres, de ser mujer, que tienes como buena mujer, a los 5 años me pusieron a bordar una servilleta. Entonces, cuando entro a la secundaria me toca ese taller. Y pues ya que te ponen a hacer el pie de Navidad, ¿no? Entonces, todavía mi mamá lo tiene, por cierto. Wow. Ese de Nochebuenas ahí bordadas con Shakira y lentejuelas, ¿no? Sí, entonces todo eso se me facilitaba y sí me gustaba, sí me agradaba. Entonces empieza a ver a los hippies, sí. A los hippies con las clavas, las cadenas. Los golos. En ese entonces todavía no era muy popular el malabar. Los que hacían malabar eran más los extranjeros, porque aquí todavía no vendían juguetes para malabar. Entonces los que se dedicaban... ¿Es más o menos qué año? Como en el 2005, porque pues tendría que 18 más o menos, poquito, sí, como en el 2005. Entonces aquí todavía no había tiendas, lo que se hacía en los semáforos o esas artes circenses urbanas era más como de fuego, las pois, que son las cadenas, el staff. ¿Por qué? Porque son cosas que puedes hacer tú, o sea, un palo de escoba o unas cadenas, ahí le amarras unas mechas y ya con eso te vas. Y en cambio, las artes circenses en ese entonces aquí en México eran muy elitistas. El movimiento ya estaba en Europa, ya estaba en el sur, en Chile, pero aquí en México sí tardó como para que pudiera dejar de ser tan hegemónico, llamémoslo así, porque sí es elitista el circo, gracias a que empezó un movimiento de semaforistas y de semáforo y de todos los extranjeros que trajeron como ciertos conceptos del malabar, pues fue como se empezó a dar el movimiento y apenas es como algo más inclusivo, pero sí por mucho tiempo el circo fue muy elitista. ¿Cuál fue la primera rama a la que te empezaste a introducir? Las pois, las cadenas. ¿Le puedes explicar a la gente cómo es? Son, pues, ¿cómo lo explico? Es un juguete que consta de un peso, o sea, de un peso, moverlo, girarlo entre sí. O sea, 2 bolitas de algo, ya sea calcetines o cadenas, pero esas cadenas tienen que llevar al final un peso, que es lo que te va a dar la densidad.
para el movimiento. En Argentina los conocen como boleras, sí me parece que son las boleras. Se van moviendo, ¿no? Hacen sonidos, o sea, en Argentina, lo tengo en la punta de la lengua, pero incluso también está mucho en los circos, hacen ritmo en una tarima. Okay. Y en los chinos, pues es un arma. ¿Los chacos? No son los chacos, se les conoce como pues, así en... Bueno, voy a buscar una imagen y la pongo aquí. Sí. Oye, luego, ¿cómo te vas introduciendo para ya irte dedicando a esto? Aquí sí es una historia ya un poquito... yo empecé por necesidad, así simplemente, porque la pareja con la que estaba en ese entonces pues obviamente violencia de género, estafas, etc. Y uno pues no tiene todavía como cierta fortaleza para poder enfrentar, porque a pesar de que buscas ayuda, en ese entonces también nadie te ayuda. Entonces te ayudan y aparte no te ayudan y aparte te culpan. Entonces me dejó prácticamente sin nada y pues yo tengo una hija, entonces tenía como que obviamente tenía que cubrir los gastos y pues dije, chingas madre, ¿no? Me pongo a hacer fuego en los semáforos en lo que vuelvo a recuperar lo que perdí. Y de ahí pues me empecé a hacer muy buena, o sea, porque como te digo, como yo ya tenía un entrenamiento físico, o sea, y esto sigue siendo entrenamiento, o sea, yo ya tenía una condición, yo ya sabía hacer un acondicionamiento, entrenar en todas las palabras del cuerpo. Y por consiguiente se me facilitó y al año yo ya tenía como muchos eventos, yo ya tenía lugares para dar clases, porque del semáforo siempre me han contratado, siempre me han buscado para dar clases. No sé si se nota como un tipo de diferencia entre como yo lo desarrollo, pero como te menciono, al ser yo ya una persona que fue deportista, pues también se refleja en mi tipo de juego. Así como tú estás dando clases, porque todavía das clases, Sí. ¿Tú dónde estudiaste o fue empírico? ¿Empezaste a practicar? Lo primero fue empírico y ya después cuando vi que de esto tenía que comer, entonces pues ya me empecé a enfocar más a profesionalizarme, o sea, hacerlo profesional y a prepararme ya con el enfoque de circo. Empecé a estudiar danza, estuve en una empresa ya en el DF, CDMX para la chaviza. Sí. Que se dedicaba al espectáculo y me contrataron por la parte de los hulas y el fuego, pero era una empresa de espectáculos, pero que se dedicaba a las danzas medievales y belly dance. Entonces también ahí empecé a matizar más lo que era pues este trabajo, porque ya deja de ser callo, o sea, ya tienes que presentarte en un escenario, tienes que andar maquillada, presentable, cabello planchado, tacones, o sea, ya todo lo que es profesional en todos los aspectos, porque te pagan, porque vas a estar pues en eventos importantes, o sea, en eventos grandes o importantes, entonces ya no es que te vayas no puedes ir con el pantalón roto, no puedes ir con la uña larga, o sea, tienes que ir a la línea, entonces obviamente requieres un estudio, porque entre más herramientas tengas, pues más contratos te llegan, entonces obviamente yo necesito yo vivo de esto, poner pan en la mesa en pocas palabras, entonces pues le tienes que invertir a tu trabajo, le tienes que invertir a los juguetes, le tienes que invertir a tu vestuario, a tu maquillaje, aprender a maquillarte. Entonces ahí es donde empieza empírico, pero empecé a tomar talleres, empecé a tomar seminarios de teatro, de danza, de maquillaje en general, y hasta la fecha cada que yo puedo tomar un taller de algo o un seminario que pueda hacerme crecer en la parte artística, yo lo tomo. Oye, a lo mejor yo hablo desde el prejuicio y lo digo así para que no me cachetes, pero a lo mejor muchas veces cuando uno elige una carrera o un oficio o un arte de este estilo, como por ejemplo la música, el teatro, los papás, la familia, llega a tener como precisamente ese prejuicio, ¿no? De cómo vas a vivir, de qué vas a vivir, en qué vas a trabajar.
Y te quiero preguntar si en esta rama que todavía es más complejo, porque digo, no es como que de hoy a mañana alguien ocupe una persona que haga malabares o haga hula. ¿Cómo lo toma tu familia? Aquí, fíjate que en comparación de todo mi gremio, a mí en ese aspecto yo no he tenido ningún problema con mi familia, porque lo mencioné unos minutos atrás. O sea, mi familia es como del trabajo, o sea, mientras sea honrado, o sea, es como la idea o una frase de mi familia es, si vas a ser barrendero, pero sé el mejor barrendero, si vas a ser carbonero, que sea el mejor carbonero, ¿no? Y también incluso hasta para escoger a la pareja, no te escoges como que el más rico, dice, escógete al decente, aunque sea carbonero, pero que sea de valores, ¿no? Entonces, mientras no falles esas reglas, mi familia sí no tiene problema. Y como tampoco nunca les he pedido algo, o sea, nunca he tenido problemas pues de que sí, o sea, nunca les he dado ningún tipo de problema, entonces soy solvente, o sea, y aparte lo llevo a otro nivel, ¿no? No lo hago como, así que no estoy valiendo en pocas palabras. Sí. O sea, a pesar de que esté en la calle, mi trabajo es profesional, o sea, yo siempre doy lo mejor de mí. Pago mis gastos, en pocas palabras, la cotorreo, la invierto, así como un día estoy en la calle, otro día estoy en un escenario, estoy dando clases, entonces no lo ven como que algo malo, porque al final del día, como ellos salieron de ese... De esa nada, o de esa pobreza, entonces ahorita pues ya tienen una estabilidad económica, pero sí le costó a mi familia, como te menciono, venir del rancho, y establecerse aquí en la establecerse en la ciudad. Entonces, mientras sea trabajo y sea honesto, ellos no tienen ningún problema, a comparación de otros compañeros que sí han tenido muchos problemas con... Fíjate que eso está bien padre, porque creo que a lo mejor una persona podría pensar que por a lo mejor venir de un rancho o de un municipio más chico, pues podría haber más problemas, ¿no? Pero qué chido cuando la familia te está apoyando porque te ve feliz, porque ve que estás teniendo un ingreso. Eso está bien padre, ¿no? Sí, y también... Y hace toda la diferencia, supongo. Y antes de que empezara a comer artesana, pues les fascinaba así como que, ay, mira todo lo que haces, ay, qué bonitos aretes. Y hasta me presumen. Y te compraban. Sí, y también me consiguen personas a quien me compren, ¿no? Y es que como te menciono, pues a lo mejor yo tengo un concepto del trabajo porque cuando mis primas andaban, un ejemplo, yo estuve, en un tiempo viví con mis primas, o sea, con toda la familia de mi papá. O sea, era como la casa de mi mamá estaba cerca de la casa de mi abuelita y ahí estaban todos, ¿no? Entonces, que eran las 3 caídas y mis primas iban a vender mangos, ahorita ya son profesionales, ya tienen pues, su estabilidad, como te digo, pero era como eso del trabajo, que los cacahuates, a vender aguas a las 3 caídas, entonces siempre era como muy movidas. Como de saber que de hambre no te vas a morir, que lo que sea, pero mañana vas a trabajar y vas a traer dinero, ¿no? Sí, o sea, digo, mientras sea honesto. O sea, aquí, eso sí, mi familia no te puede ver de huevón, es lo único que no te puede ver, o sea, pero mientras... Y otra, no se roba ni un jitomate, es también una frase de mi familia. O sea, mientras tú ni por hambre te robas un jitomate, no, chínguele, trabájale. O sea, de lo que sea, pero trabájele, que sea honesto, que se lo gane con el sudor de su frente. Entonces, sí, yo en ese aspecto yo no tengo ningún problema, afortunadamente. A lo mejor con mi papá y mi mamá al principio no les agradó tanto, pero también fue algo de lo que se me orilló, ¿no? O sea, O sea, yo estoy hablando en cuestión de toda mi familia, tíos, pero en cuestión de mis papás, pues siempre sí hubo una situación muy difícil de convivencia. O sea, independientemente de lo que me dedicara. A lo que me dedicara, no... Desde niña más bien hubo ese roce. Pero sí, como no les pido nada. Entonces, ha sido como una historia distinta, ¿no? Ahora, a ver, para la gente que a lo mejor es nueva en el canal o no llegó a ver ese video, tú y yo nos conocimos precisamente en un semáforo. Yo estaba grabando un video y pues te entrevisté y te pregunté la famosísima pregunta que yo supongo que te deben de hacer 80 veces al día: ¿cuánto ganas en el semáforo, no? Y me acuerdo muy bien que ese video en TikTok se hizo como pues popularzón, porque la gente decía, tu respuesta fue, a lo mejor un día gano 500 y a lo mejor un día gano 10, no me acuerdo. Y la gente, es que ¿cómo es posible que una persona en un semáforo gane 500 pesos? ¿Ha sido difícil o es difícil para ti entender como esa mirada de la sociedad
de menospreciar el trabajo solo porque está en un semáforo? Sí, bastante. Me ha tocado muchísimo eso de que es que tú ganas más que yo y ¿por qué tengo que ganar menos? Si soy una persona disciplinada, si mis juguetes son caros, yo me levanto a las 5 de la mañana a entrenar, a veces a las 4. Entonces, obviamente, si yo estoy aguantando el sol, si estoy aguantando degenerados, porque también hay cada caso, pero al final del día te entretengo al chamaco, ¿no? Entonces, obviamente, yo tengo que tener una remuneración de mi trabajo y es bien libre que quiera cooperar. Y sí, ahorita siento que mucha gente sabe que yo gano bien, pero también porque no estoy, o sea, es uno tras de otro, es un trabajo muy, muy desgastante. Que son muchas horas, además. Sí, son muchas horas. ¿Cuánto puedes dedicar en un día? Ay, pues, ay, que me toca la tanda, me tocó estar desde las 8 de la mañana. O sea, entonces, y no la completé. Es uno de esos días que aunque le des y le des y le des, por más de que le des, no lo vas a completar. O sea, entonces, y ahora sí que también esa gente que se siente intimidada porque yo gano 500 pesos al día, es una miseria mental muy fuerte porque eso es algo que alguien en una sentada se come en unos tacos, ¿no? Y no le merma su vida. Entonces, más bien, esa gente que no está generando eso, que se ponga a pensar qué está haciendo con su vida, ¿no? En pocas palabras, ¿por qué no lo está invirtiendo? Yo invierto mucho, como te digo, un curso, ahora sí, para que no te preparas, un seminario de clown, así de 3 días, que son 9 horas, son 2,500 el mínimo. Y estamos hablando que eso es algo poquito, pero si no es en tu ciudad, te tienes que trasladar a otra ciudad y son los viáticos. Entonces, fácil, para que yo cada que tomo un seminario, fácil son unos 10,000 pesos que tengo que invertir para 3 días. Es un negocio. Obviamente, tengo que recuperarlo de alguna manera y también no nada más voy al semáforo. Ojalá yo no tuviera que ir todos los días, o sea, podría tener eventos cada fin de semana y yo ya no voy al semáforo. Y en un evento, ahí sí te lo voy a cobrar como yo soy de artista. O sea, lo que vale tu trabajo, ¿no? Sí, en 1 hora yo te voy a cobrar 2,500 y la gente no va a tener para pagarlo. Esa gente que se queja de que gano 500 pesos todo el día en el sol, quemándome, porque aparte no puedo usar un bloqueador cualquiera, tienes que utilizar un maquillaje con fotoprotector y te cuesta 400 pesos. Entonces todo lo que le inviertes, los tenis te los gastas en 15 días, o sea, no es como que puedas usar zapatos todo el año, cada 15 días tienes que estar estrenando zapatos. ¿Por qué? Porque se te desgasta, se te abre, se te van a la chingada, en pocas palabras. Entonces, pues sí, qué pena que gente considere que uno no tiene el derecho de tener una calidad de vida y tener una dignidad en su día a día con su trabajo. Oye, ¿cómo llega la idea de tomar el escenario, bueno, el semáforo como un escenario? Porque pues realmente lo es, ¿no? Es como si fueras el autocinema. Sí, es un escenario urbano, eso es arte urbano y es una corriente artística. Eso no es propio, eso yo ya me colé en esa ola, principalmente pues los escenarios urbanos son de personas nómadas. Si te pones a verlo, las primeras personas que hicieron circo callejero fueron los gitanos. Entonces, y son personas que eran nómadas, los húngaros, que les llaman. Entonces llegan, hacen en sus placitas o en la actualidad los lotes baldíos. Ya no, porque ya es gente que ya... Llega la policía. Sí, o sea, pero por decir, ya los gitanos ya no son personas pobres, estamos hablando de la época medieval, ¿no? Cuando tenían que llegar a las ciudades, pues como hay... En la del Jorobado, ¿no? Que está esta Esmeralda ahí tocando el panderito. Claro. Llega la policía, curiosamente, también a quitarle su dinero. Y sí es algo que tenemos que vivir como artista urbano. Entonces, eso ha ido evolucionando y en sí el oficio como tal del semáforo es originalmente de gente que vivía en situación de calle, al principio. Para ti, ¿cómo lo viste como una opción? O sea, ¿en qué situación estabas viviendo que dijiste, me lanzo al semáforo?
Pues la comenté ahorita que fue como que... Cuando terminaste con esta pareja. Sí, en la situación de violencia en la que vivía, y que sí pedí ayuda, puse denuncias, puse de todo y nada más. No, ahorita afortunadamente las leyes han avanzado, la sociedad ha abierto un poquito más la mente, pero en ese entonces sí me tocó muy difícil sacudirme a esa persona y me quitó todo, ¿no? Entonces yo tengo la opción de ir a vivir. Su mamá y su hermana me ofrecen irme a vivir una temporada con ellas para ayudarme a cuidar a la niña, a mi hija. O sea, porque ellas no me pueden dar dinero, pero el apoyo que me pueden dar es ayudarme a cuidar a mi hija. Ajá, y aparte porque en ese entonces la CDMX sí te permitía vivir... ¿Vivías allá? ¿Mande? ¿Vivías en Ciudad de México? Sí, sí te permitía vivir del semáforo. O sea, realmente ganaban muy bien. No, ahorita ya no, porque con toda la ola de chamacos hipster que se fueron al semáforo, entonces pues le tienes que ir metiendo nivel y ahorita el semáforo allá en el DF pues prácticamente es del Cirque du Soleil, ¿no? Entonces tienes que traer una muy buena producción para ganar más o menos. Pero en ese entonces, ¿no? Cuando yo empecé era pues de aprender las cadenas y obviamente la intención era juntar dinero para volver a surtir mi negocio, porque aparte yo pertenecía a una sociedad civil de artesanía que estaba respaldada por Casa de Artesanías de Michoacán. Entonces, pues esa era mi tirada, no sé, yo realmente mis intenciones no era vivir del semáforo, era nada más juntar un capital para volver a surtir mi changarro y aparte mientras estudiar danza y música africana, ya que estaba allá, porque también estudiarlo aquí en Morelia era carísimo, era esperar los cursos y era de un solo día 1,500, ¿no? Hace 15 años, hace 16 años. Y en el DF había muchos centros culturales donde podías estudiarlo pagando cualquier cosa. Muy barato, ¿no? Sí, muy, muy barato. O sea, yo me parece que pagaba 250 al mes. No, sí es completamente distinto. Sí, de 1,500 por 3 horas de un día. O sea, y era no diario, no tenías que esperar a que alguien lo trajera a los cursos y sí es muy caro. Oye, ¿cómo crees que lo ven los niños? Yo creo que son los que más se divierten, ¿no? Sí. Sí, los niños, en realidad ellos ven lo que tú les muestras, ven el truco, ven la rutina. Ellos no tienen el prejuicio de que si fumas, de que si esto, de que si lo otro, o sea, ellos realmente absorben lo que tú les estás ofreciendo. El del prejuicio es el adulto, ¿no? Porque también contrasta, el adulto se enfrenta también con consigo mismo. Eso de que les repate que alguien trabaje sin un patrón y que aparte viva más o menos bien, porque también no se ponen a ver que uno no tiene seguridad social. Sí. O sea, que sí ganas bien, pero también ganas diario y que tienes que invertirle mucho y que también si estás de viaje tienes que pagar un agua, tienes que comer en la calle. Entonces ese niño nada más ve el truco y con eso se queda. La magia, ¿no? Sí, la magia. Entonces es más fácil conectar con ellos. Es más fácil conectar y sacarles una sonrisa. Y también es el público más sincero, ¿no? Si les gusta, les gusta. Si no les gusta, ellos se distraen con otra cosa. O sea, si no tienes una preparación para captar su atención, ellos en 3 segundos se distraen y empiezan a hacer su relajo. En contraparte, ¿cómo crees que lo ven los adultos? El adulto se la complica mucho, o sea, porque en realidad el único criterio que tendría que tener para cooperar es, me gusta lo que vi, no me gusta, tan. Eso sería un criterio maduro, de que me ofrecen un espectáculo, no lo pedí, pero me gustó, así, pero no traigo dinero, entonces digo, pues, para la otra. Y ya respeto a la persona porque nosotros tenemos que ejercer respeto. Pero en el semáforo realmente tú te das cuenta cuáles son los valores de una sociedad. Así de simple. Porque muchas veces, como ellos no creen que tengan que tener respeto hacia tu persona o van a obtener algo de ti, entonces se muestran realmente como son.
O sea, y también refleja mucho de una sociedad. Aquí siempre lo digo, Morelia a mí me gusta trabajar, es más cómodo porque la gente es más amable, la gente es más educada. Hay lugares donde a lo mejor te cooperan más, pero siempre se están metiendo con tu persona, hay más acoso, hay ataques religiosos, o sea, gente que te tiene que dar cátedras de religión por estar trabajando en el semáforo. O sea, están viendo que traes 20,000 objetos, que tienes que estar concentrados, que tienes que lidiar con el sol, con el aire, con la lluvia. Y aún así mantener una concentración y no faltará la persona que sale de la alcantarilla de ¿no has pensado en entregarte a Dios nuestro Señor que no quiere esta vida para ti? Tú dices, what the fuck, ¿qué tiene que ver? ¿Y usted cómo sabe lo que Dios quiere para mí, no? Sí, no, o sea, ¿qué tiene que ver hacer arte en donde sea? Porque ese mismo malabar, esa misma rutina, si la pongo aquí, o sea, ya tiene otro concepto, Sí. pero es exactamente la misma rutina, la misma destreza, el mismo tiempo de dedicación que le das para desarrollar un talento. Entonces hay gente sin criterio, pero porque también así los enseñaron. O sea, repiten como pericos lo que alguien más les dijo, ¿no? No, es que esa gente se droga o sea, o no lo vayas a utilizar para vicio. Y el fin de semana ellos ¿Te han dicho eso? ¿No lo vayas a utilizar para visión? Sí, aquí en Morelia es raro, pero hoy me tocó. Entonces, ¿para qué chingados me lo da? Entonces no me lo dé. Y en cuanto me lo da, yo sabré para qué lo utilizo, ¿no? Sí, claro. Y luego les contestas mal y se enojan, entonces ¿a qué se exponen? O sea, yo no voy a contestar a tu conveniencia, ¿no? A como a ti te acomode. O sea, si tú te acercas para darme una lección de moral, primero somos adultos y no tienes que darme una lección de moral. Yo sabré por qué hago o por qué no hago las cosas. ¿Cuáles son las circunstancias que me llevaron a eso? Es que ¿por qué no te consigues un trabajo formal? En primera, no es tu asunto. Yo sabré cuáles son mis circunstancias, mis decisiones, porque yo soy un adulto que toma sus decisiones. Si para ti fue una opción tener un trabajo supuestamente formal, donde también muchas veces ni siquiera te dan tus prestaciones, ni siquiera te van a dar a tu aguinaldo, entonces no tienes seguro. Yo de mínimo, yo sé que en fin de año me visto de Santa Claus y yo voy a tener una ganancia extra, me va a ir, es una temporada buena. O sea, sí, claro. O tengo más fiestas infantiles, ahorita se viene la temporada de abril y yo de mínimo yo sé que voy a sacar mi ganancia de todo lo que le estoy invirtiendo. Pero cuando tú estás en ese supuesto trabajo formal, yo veo ahorita que todavía hay gente que está peleando porque no les han dado el aguinaldo. Sí, que además un trabajo formal, entre comillas, porque muchas veces ni siquiera son formales, ¿no? Simplemente es un trabajo de oficina, un trabajo de tienda, lo que sea. No es garantía de nada, ¿no? No es garantía de que te va a ir mejor económicamente, que vas a ganar más. Ni siquiera es garantía precisamente de lo que dices, ¿no? De que vas a tener seguro social, ¿no? O sea, no es garantía de nada. Exacto, y ahorita ya en ningún lado te dan el seguro social. Entonces yo, por lo único que podría estar, aparte porque sí tengo trabajos, me voy de mesera, esto, lo otro, o sea, pero esto... Soy artesana, como te menciono también trabajo haciendo joyería, o sea, hago de todo. Ahorita voy a tener que hacer unos trabajos en piel, o sea, y obviamente son trabajos caros. Mañana empiezo. Entonces, Mucha suerte. Sí, porque aparte no es algo como que en 15 minutos lo hago, le tengo que dedicar toda la semana en la tarde. Entonces, sí me lo van a pagar, obviamente, por adelantado, porque si no, no se hace el trabajo. Tengo que garantizar mi pago, ¿no? Sí. Obviamente también tengo que dar calidad. Y eso del trabajo formal, yo soy formal en mi trabajo. Soy autoempleada y es mi derecho dedicarme a lo que a mí se me dé mi regalada gana, y la Constitución me respalda y las leyes laborales también. Claro. Oye, volviendo al tema del dinero, ¿sí te preguntan mucho cuánto ganas en el Sí, la gente es muy morbosa en ese aspecto. Sí, ¿Quiénes son los que más te preguntan? En general, sí, pues todos. O sea, aquí te digo, en Morelia no es tan común. Sí saben que me va bien. Sí saben que me va bien. Y me tiene que ir bien. O sea, no entiendo. Tenemos que trabajar mucho como sociedad en esa parte de por qué siempre queremos vernos jodidos. Sí. O sea, ¿por qué siempre queremos vernos jodidos en vez de buscar que todos tengamos una calidad de vida en lo que se nos
y es que sí, en lo que nos dé la gana, también tiene que ver mucho nuestra cultura, que a nosotros nos enseñaron, así como mi familia, que el trabajo es el trabajo y los artistas es un hobby, porque lo formal de un hombre y una mujer es que está en la casa y el vato se vaya a trabajar. Y por decir, en Europa es diferente. O sea, tenemos todavía muchos usos y costumbres muy arraigados, muy arcaicos, cuando en realidad el arte mueve mucho la economía. ¿Cuánto te cuesta una pintura, un instrumento? Bueno, simplemente la gente que sale, por ejemplo, al teatro, pues a veces va a estrenar, ¿no? La ropa que se va a poner o el taxi que va a agarrar, el taxi, el Uber, si se va a ir a cenar después, las personas que trabajaron en el montaje escénico, ¿no? Los del teatro, o sea, todo mueve toda una economía bastante grande como para que la gente diga, es que eso es un hobby, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar después? Porque pues esto no te va a dejar toda la vida, ¿no? Sí, no, pero es lo que ellos repiten que les enseñaron. No me acuerdo de quién es esta corriente, pero dice que nosotros tomamos decisiones erróneas en en dos partes, que es la parte padre y la etapa niño, que cuando es en la etapa niño son a través de las emociones, y la etapa padre es todo lo que nos enseñaron. Por eso también cometemos muchos errores de vida. ¿Por qué? Porque también los tiempos cambian, y si nosotros siempre tomamos decisiones a partir de lo que me enseñaron, también tenemos que deconstruir lo que nos enseñaron, porque todo es arte, el diseño, simplemente la mesa, el logo de una empresa, todo eso es arte. El color del que traes puesto, ¿no? Sí, la ropa. La ropa, incluso hasta las artesanías son arte. Entonces sí se vive de ello, pero como a la mayoría de la población les meten ese miedo, que nada más una persona que es explotada como albañil, eso vale, ¿no? Pero también no están viendo su explotación. Y aquí sí me tocó eso con mi papá, que cuando me dedicaba a la artesanía, nadie en mi familia me molestaba, nadie, y ellos así, wow, hasta la fecha, ellos están muy fascinados, no tienen ningún problema. El único como que por esa parte del control fue mi papá. En un tiempo yo estuve encargada de porque también soy cocinera. Okay. De una cocina de una escuela aquí que está en el centro, en Abasolo. No, se llama García Beso, la que está atrás de la catedral. Hay una universidad, y en un tiempo yo estuve de encargada pero uno me pagaba un poquito. Y yo así con el coraje o sea, yo pudiendo ganar más en mis aretes o en mi artesanía, y aparte yo ya estaba en la sociedad civil. Pero con tal de que no me estuvieran chingando, agarré ese trabajo, y ahí sí feliz, pero es la parte del control, ¿no? La parte de que no puedes, si yo no estoy libre, tú tampoco. Por eso también está la analogía de los cangrejos. De la cubeta, ¿no? El que va subiendo, abajo los van bajando. Sí, entonces, pues alguien no puede tolerar que se tragó el discurso de que te iba a ir bien si entre más le chingabas, ¿no? La meritocracia. Sí, claro, de que porque yo estudié tal carrera tengo que ganar muchísimo más que tú, ¿no? Sí, pero en realidad estamos en un capitalismo donde es oferta y demanda, y si tu carrera no tiene una oferta, o sea, no tienes una oferta y aparte no hay una demanda, pues no vas a tener una ganancia. Exacto. Entonces, aquí en este caso, yo independientemente, yo sí tengo un producto que vender. Todas las fiestas infantiles, ¿no? También en los shows, en los raves, o sea, yo entro en mucha rama de espectáculos, y también organizo espectáculos. Y por decir, ahorita mencionando, organizo un festival de circo, entonces ahí pues obviamente yo busco un espacio para que nos permitan fluir, y no nos pagan, pero sí estamos buscando los espacios para poder vender. ¿Crees que se está consolidando ya un poquito más este tipo de artes circenses? Porque ya es como un poco más común la escuela de telas, ¿no? O no sé si el pole dance en el circense. Sí, sí, tantas otras cosas que de pronto ya es más fácil ver que se dan clases, o incluso que llegan algunos espectáculos, ¿no? Algunos más locales, otros más del extranjero. ¿Se está consolidando ya esto como un entretenimiento? Sí, hay más, se ha vuelto más popular.
se ha vuelto popular y aparte porque se ha demostrado que tiene múltiples beneficios. No nada más desde la parte del negocio, sino a nivel espiritual. O sea, el simplemente hecho de que te levantes, tengas que entrenar, te superas a ti mismo diario, entonces desde ahí ya te da otro tipo de armonía contigo mismo, ¿no? Empiezas a conectar cuerpo y mente, empiezas a reconocerte. Entonces es una actividad sana que te va a ayudar para toda tu vida, o sea, y no necesitas mucho, o sea, las artes circenses las puedes ejercer donde sea. Aquí el asunto es que también la modernidad está generando muchas limitaciones. Las artes circenses siempre van a ser riesgo, siempre van a conllevar riesgo, por consiguiente generas habilidades que son evolutivas, o sea, también, ¿cómo lo explico? Trascienden de generación en generación, o sea, nosotros al desarrollar habilidades las vamos a transmitir a las siguientes generaciones, y si no desarrollamos habilidades no vamos a transmitir esa información, por consiguiente hay una involución. Entonces parte de lo que nos estamos enfrentando los artistas circenses es que ya no se te permiten en muchos lados por ciertos protocolos. Un ejemplo, aquí en Morelia hay muchos espacios para poder ejercer arte, pero no se saben aprovechar. Y también el asunto es que no han evolucionado a la par con las artes. Aquí casi ningún foro puedes realmente ejercer artes circenses, a pesar de que son foros culturales y para la población, porque no ha habido un estudio y las personas encargadas de cultura realmente tampoco saben lo que es cultura. Entonces ahorita yo que estoy organizando festivales, me he enfrentado mucho con eso de que te pides un espacio y antes, un ejemplo, Casa de Cultura, pues siempre ha habido espectáculos de todo tipo, con fuego, con esto, y ahora ya no puedes hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también no quiero lidiar con eso. Y también el control, cuando en realidad son foros para las artes, y las artes muchas veces no nada más el circense, tiene que haber fuego, tiene que haber riesgo, te vas a colgar de unas telas a 7 metros, o sea, pero por eso nosotros nos preparamos, o sea, en 15 días de entrenar telas no te vas a subir a 7 metros, ¿no? O sea, sí tenemos una preparación. Y tiene que impresionar, ¿no? Tiene que generar nuevas corrientes de pensamiento, nuevas formas de pensamiento, y que además de cuenta, a final de cuentas, creo que también eso está bien padre, porque no te puedes conformar tú como espectador con ver cualquier cosa, ¿no? Con lo que estás viendo en Netflix o aunque por ejemplo hay Cirque du Soleil en YouTube, en Disney, pues no, o sea, vívelo, ¿no? Sal de tu casa, todo lo que implica verlo en vivo, ¿no? La emoción de, se va a caer, no se va a caer. Cosas Sí. así. Es completamente Se va a cierto. quemar. Ajá. Los actos de faquirismo, ¿no? Que, o sea, está quien se traga la espada y es falsa, pero en realidad los faquires sí te tienes que introducir una espada o un equipo de utilería, ¿no? A la garganta. Y sí tienes que, cuando es faquirismo, sí tienes que atravesar tu piel con agujas, o sea, y es parte de las artes circenses. Y sí, el público también se acostumbra y quiere ver más, y por ende nos obliga a nosotros a seguir evolucionando. A lo que decía, o sea, entonces al no permitirnos los espacios, pues nosotros no podemos evolucionar y esto se estanca. Mientras otros países sí están creciendo. Sí. Platícanos del festival. ¿Cuándo es? ¿Qué funciones van a tener? Pues bueno, ahorita todavía estamos en la organización, pero los días de ley es 16, 17 y 18 de abril, que es alusivo al Día Mundial del Hula, que es el segundo sábado de abril. Eso es en todo el mundo. Okay. Sí. ¿Dónde pueden encontrar la programación ya cuando salga para que la gente vaya? Sí, va a salir a finales de enero o a principios de febrero. Sí, finales de enero, principios de febrero, en la página Caeri Circus.
que es el proyecto que yo traigo de circo y es lo que quien lo está organizando. Oye, Entonces, y la gente que quiera ver circo aquí en Morelia, que no tenga que esperarse a que venga estas carpas famosas, ¿no? de familias circenses, ¿a dónde puede ir? pues aquí no hay un foro circense todavía. O sea, no, apenas estamos trabajando, porque también aquí en Morelia hay muy poco movimiento de circo. Y por lo mismo también de que no hay espacios diseñados para poder hacer circo. Y no hay espacios también en la calle, también es muy difícil, a pesar de que es nuestro derecho. Hay ciertas mafias que no te permiten hacer apropiación del espacio público para poder ejercerlo, ¿no? Para poder entrenar. Entonces, por eso ahorita es mi inquietud de estar organizando este festival para que se nos estén abriendo las puertas. O sea, aquí en Morelia la gente se vaya acostumbrando a ver circo. O sea, como tú dices, salir de la pantalla, o sea, vivir las experiencias, ¿no? Y que también se involucre en ellas, que no nada más sea el espectador, sino también le dé la inquietud para poder desarrollarse en una de las artes circenses, aunque no viva de ello, simplemente hasta por hobby, por convivencia, porque te ayuda. Por conocer algo nuevo, simplemente. Sí, por conocer algo nuevo. O sea, yo que hago hula hula, pues es un juguete. O sea, no necesariamente tienes que lucrar con ello. Simplemente puede ser porque es un juguete y lo vive, lo gozas, te divierte, te entretiene. Como brincar la cuerda. Nunca lo había pensado. Entonces, oye, platícanos. y también hay otros compañeros que están organizando varites. Está Habitantes de las Alturas y yo que traigo Caer y Circus. Ahorita somos las personas que estamos más activas en redes, en escena. Sí, en escena tratando de hacer circo. Okay. Ahí con todo en contra, pero Remando en cajeta. Sí, pero con mucha fe y amor. Es lo importante, sí. No dejarlo, porque luego también a veces el esfuerzo es tan grande que dices, ya para qué, y lo dejas. Platícale. Sí, no abortar misión. El show tiene que continuar. Sí. Platícale a la gente que nos está viendo cómo es una rutina, un día para ti. ¿Cómo eliges a dónde vas a ir? ¿En dónde vas a trabajar? Pues bueno, primero me levanto, me despabilo y primero café. O sea, primero y ya después entreno y dependiendo de la hora a la que salga es como escojo semáforo. Porque si se me hace muy tarde, yo sé que o ya van a estar ocupados o aquí en Morelia también tenemos algo muy, una piedrita en el zapato para poder trabajar, que son los limpiavidrios. Entonces no puedes ir a todos, o si quieres ir a uno en específico que esté más o menos bueno, tienes que checarle sus horarios. Sí, porque son personas muy agresivas, son personas muy territoriales y ellos muchas veces no te dejan. O si a lo mejor no te corren, pero tampoco te permiten, pues molestan a la gente y la gente se enoja y ya no te observa. Entonces, o sube la ventana. Entonces, es dependiendo de la hora en la que me levante, es como escojo semáforo. Sí. Es difícil encontrar un semáforo, por ejemplo, no sé, que tú llegues y ya hay alguien haciendo malabar o que haya alguien vendiendo paletas, no sé. ¿Cómo lo van agarrando? Sí, o el primero que llega. Es el primero que llega. En cuestión de los malabaristas es el primero que llega. Aunque sí hay personas que se creen dueños. O sea, aquí que prácticamente yo nací, aunque nunca los hayas visto. Aquí tuve también un incidente muy fuerte en la huerta con una persona que malabarea machetes. Pero es un malabarista que no necesariamente es de esta corriente a la que yo pertenezco, que hacemos circo de experimentación. O sea, es personas que encontraron como ese sustento nada más en agarrar, aventar machetes y hasta ahí no le invierten, no nada. O sea, es nada más esa rutina. No tienen un concepto de que voy a estudiar teatro o voy a presentar en un escenario. Es nada más semáforo, porque me funciona, porque la gente me coopera y ya. Y ya no profundizo nada más.
Entonces, yo trabajaba en ese semáforo, me fui a Tijuana en una temporada de diciembre porque te pagan bien el semáforo. Regresé y me quiere quitar, pero yo no pues me da igual. O sea, si él quiere malabarear, yo empecé a pedir la cooperación directamente en los carros, o sea, porque tengo varias rutinas. Mira, estoy haciendo porque me parece que ya estaba haciendo el festival. Mira, me dedico a esto, y me empezó a amenazar, empezó a hacer llamadas, o sea, como que a golpearme porque no me quitaba. Y yo, no me tengo por qué. Pero yo no le dije absolutamente nada más, llamé a la policía. Al final, la policía a la que andaban llevando era a mí, porque yo no me iba a ir. No es que compartan, yo no voy a compartir. Yo no te estoy hablando por el semáforo. Si llega fiscalización pero tú eres policía, yo te estoy hablando por agresiones a mi persona, porque llegó y me aventó para quitarme, aventó los machetes al lado de mí, los dejó caer al lado de mí. Entonces, para quitarme, pero era una persona que yo ya le había puesto altos por acoso en otro semáforo. Entonces, como que estaba ardido, y cuando me ve ahí, y como él ya lo había agarrado de planta, entonces, entonces este es mi semáforo, y yo aquí siempre trabajo, pero fue porque yo me fui 5 meses. Y también otra persona, un vendedor, decía que ahí ellos no dejaban poner a nadie. Y yo, pero yo aquí trabajo, o sea, aparte es quien lo gane. Sí, o sea, en cuestión de los malabaristas de mi gremio, tenemos como una regla, es el que llegue primero. Se le respeta. Oye, ¿y lidian mucho con la policía? ¿Los quitan? Aquí en Morelia no es muy relax esa parte. En otros estados sí, por decir, o en otras ciudades, por decir, aquí en Zacapu la policía te quita. O sea, pero te quita con lujo de violencia, o sea, como si realmente fueras un criminal, como si realmente fueras un traficante. O sea, y en Zamora también, luego los policías son, no es un delito y es un derecho. Y como no está regularizado, en algunos lados sí está regularizado. Y que es la obligación del gobierno regularizar el arte urbano. No es como que, nada más los quito. O sea, te quitan por ignorancia, porque en realidad el artículo 5 es tu derecho a trabajar en lo que tú quieras. Y lo único que tiene que hacer el gobierno es regularlo, pero ellos no lo están regulando. Entonces, por sus faltas de regulaciones, nosotros tenemos que andar lidiando, como te digo, con limpiavidrios, con drogadictos, con gente que pide dinero. Es la peorcita, así tú... es la que más gana, la que menos le invierte y la más ojete. Más los que se ponen las doñitas, que luego a veces ni siquiera son doñitas, así se ponen el cubrebocas, acá el rebozo, y andan con su tacita. Esas personas son hasta de mi edad. Nada más que como están todas tapadas, por eso están todas tapadas. O los que ponen a trabajar a los niños. Esos también son de las quito, así, todo lo que veas trabajando niños, hay un adulto que se lo está quitando. Sí, claro. Entonces, esa romantización ay, pobrecitos, ahí te va 5 pesos, en realidad lo que no saben es que están fomentando así un lucro con lástima, que realmente no beneficia a nadie. El vendedor le invierte, o sea, le invierte a su producto, está ahí batallando para poder venderlo, o sea, a veces tiene buenas ventas, a veces no tiene buenas ventas, pero aún así él sigue. O sea, también mueve la economía. Los malabaristas, semaforistas, aunque se cree que no aportamos nada, claro que sí, nuestros juguetes son caros, muchas veces ni siquiera son del país, los tienes que mandar traer de otros países, tus vestuarios. Aparte, nosotros viajamos, que el avión, que esto, que el otro, o sea, nosotros estamos en constante movimiento. Le inviertes a tu maquillaje, pero en cambio, estas personas, limpiavidrios, ¿cuánto le invierten al jabón? ¿Cuánto le invierten al agua? Y son las personas más agresivas. Y sí, ese es el verdadero problema. No la policía. Aquí en Morelia, ¿sabes? Pero porque era ignorante, pero en general la policía no te molesta, no te trata mal. No. Al menos aquí en Morelia ese no es el problema. En otros lados sí, pero por cierta ignorancia, ¿no? En Tijuana, un día de operativo te llevan, ¿no? Pero no es porque estés haciendo realmente algo malo. Ahí arrasan parejo. A mí me llevaron
Y, crees? y me tocó estar en la misma celda con unas personas que eran soldadores, estaban trabajando y fueron a un mercado, allá les llaman sobre ruedas, a comprar una nieve, y que nada más llegaron los policías y y que hay operativo y que tenemos una denuncia anónima de ustedes, pero estamos comprando una nieve, ¿no? Sí, claro. Entonces nada más así del puesto de nieves en el sobre ruedas se lo subieron y ya. O sea, entonces cuando hay operativos allá arrasan parejo. O sea, seas malabarista, seas estas personas que se los llevaron así nada más. A otra en la misma celda dice que estaba lavando el carro. ¿Por qué? Por si te dejan tener un teléfono, entonces le hablas y lo que traigas, ¿cuánto traes? Y si no traes, te mandan a la 20, le llaman como una barandilla, o te ponen una multa si no llegan a cierta hora por ti. O sea, si tú no traes dinero, así que te agarraron sin nada, y no tienes quien pase a recogerte y les dé para un chesco, te ponen una multa. A mí me cobraron, mi multa era de 2,500 pesos por supuestamente estar pidiendo dádivas. Ese era el delito. No manches. Ajá, entonces, esos son los operativos. Pero no, aquí en Morelia, no te molestan para nada. Pues ojalá que pronto sea un arte que podamos disfrutar desde una butaca comiendo palomitas. O Sí, lo que sea. Pero también aquí hay una situación que sí está bien que siempre está encerrado por comodidad, ¿no? Sí. Porque tienes más control del escenario, un escenario controlado pues te da menos margen de error, pero también estamos hablando que el arte cuando lo encierras se vuelve exclusivo de quien lo puede pagar y de quien lo puede vender. Exacto. Entonces habrá niños que nunca han ido al circo, a lo mejor por ignorancia de sus padres, porque sus padres están en vicios, porque no les gusta. Porque no les gusta. Ajá. Entonces, una forma de acercar el arte es sacarlo a las calles. El espacio público. El espacio público. Entonces, es una forma de interactuar y que realmente el arte es es creador de emociones. Entonces, si siempre está encerrado, solamente se va a seguir quedando para cierto sector. A mí me encantaría seguir hablando contigo todo el tiempo, pero Anastasia, yo creo que hemos aprendido mucho de ti el día de hoy, y yo creo que desde que te conocí en aquel video. Por último, recuérdale a la gente en dónde te sigue, en dónde puede encontrar la cartelera del festival y cómo te contratan, cómo te encuentran. Mucho gusto. A mí me pueden encontrar en 2 redes sociales, que es Kaeri Circus con A y Anastasia Carrillo Artista, tanto en Instagram como en Facebook. Y allí quédense al pendientes porque ahí es donde va a salir toda la información. Ahorita todavía estamos trabajando en la publicidad, en los espacios, porque todavía hay unos espacios que no están todavía sellados, ¿no? Todavía no están asegurados. Entonces, pero ahí lo pueden encontrar toda la información. Y si me siguen también todas mis actividades, promociones, porque también vendo ulas y así. Anastasia Carrillo. Anastasia Carrillo Artista, y Kaeri Circus. Genial. Principalmente Kaeri Circus. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias por venir. Me encantaría que algún día regreses. Gracias. Gracias por invitarme. Se platica y se escucha muy a gusto. Gracias. Bueno, yo soy Vane Guevara. Nos encontramos en todas las redes sociales como @VaneGuevaraUP. Nos vemos la próxima semana. Ojo con lo que dices.